Yo soy la resurrección y la vida. Para eso les voy a pedir que me acompañen al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a estar meditando en el capítulo 11. Juan capítulo 11, el título de mi mensaje es Yo soy, ¿cómo? La resurrección y la vida. Muy bien. Vamos a estar meditando específicamente en los versículos 17 al 44 y no nos vamos a quedar en cada detalle, sino que vamos a meditar en algunas cuestiones que de manera particular nos pueden llegar a estar enseñando algo a nosotros como iglesia. Uno de los aspectos más inquietantes acerca de la muerte es que el hombre no tiene control sobre la muerte. Eso es lo más inquietante. Las estadísticas más recientes sobre la muerte son bastante impresionantes. Una de cada una persona muere. La muerte, lo último de lo que queremos hablar. No sé si ninguno de ustedes haya visto, alguno de ustedes haya visto un cadáver, un accidente, una muerte. Es lo último en lo que queremos ver. Es más, los cementerios están alejados, fuera de la ciudad. No queremos pensar en eso porque nos hace sentir incómodos, emocionados, tristes, muy emocionales. Pero sin embargo, la muerte sigue ahí, esperándonos. En el pasaje de hoy, Jesús, la figura central de esta historia, llega a Betania para encontrarse con María, Marta y Lázaro. Lázaro, que ya se encontraba muerto. Los versículos 17 al 44 revelan 4 demostraciones visibles del cuidado auténtico del Señor Jesús en su llegada, en su afirmación, su promesa y su poder. Demostraciones visibles del auténtico cuidado del Señor. Y Jesús demostró su auténtico cuidado en su llegada. En los versículos 17 al 22 leemos lo siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María quedó en casa, se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Decíamos el auténtico cuidado del Señor en su llegada. Sabemos por el capítulo anterior que Jesús había pasado algún tiempo cerca del río Jordán antes de la muerte de Lázaro. Habiendo recibido la noticia de que Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, enfermo de muerte, Jesús se quedó donde estaba por un tiempo más. Se quedó más tiempo ahí. En vez de ir, se quedó. Los escritos rabínicos sugieren una razón para que Juan señalara que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los judíos creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte. El alma estaba ahí flotando cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte, esperando retornar a él. Pero en el 4.º día, tras notar que el cuerpo se comenzaba a descomponer, el alma entonces partía, se iba. Solo en ese momento podía considerarse muerte completamente irreversible. Lázaro llevaba, según las escrituras, 4 días muerto y su cuerpo ya se había comenzado a descomponer. Por lo tanto, los judíos solo les quedaba reconocer que únicamente un milagro divino podía devolverle la vida.
Esta tardanza del Señor Jesús sirvió para asegurar que Lázaro permaneciese muerto el tiempo suficiente para que nadie interpretara de que ese milagro fue un fraude, una falsificación, o que alguien dijera que Lázaro tenía catalepsia y que es un estado en el que entra en el cuerpo que parece que está muerto, que se quedan rígidos eh, y pierden el conocimiento, pero no están muertos. Eso puede durar hasta 3 días. Para que nadie dude de eso, el Señor tardó su llegada. Después de 2 días, Jesús les dijo a sus discípulos que se prepararan para que vayan a, a regresar a Judea. Si yo hubiera estado ahí, si vos hubieras estado ahí, esperaría que el Señor hiciera otra cosa, algo diferente. Hubiera esperado que el Señor Jesús inmediatamente haya ido a sanar a su amigo Lázaro. Pero encima, lo extraño del texto es que nos dice que el Señor amaba a estas personas, amaba a esta familia. Lo cierto, hermanos, es que ese amor se hizo evidente porque Jesús, Él, fortaleció la fe de esas personas. La fortaleció tan pronto como Lázaro se levantó de los muertos. Dice un pastor comentando este pasaje, presta atención a lo que dice que me llamó bastante la atención. El amor de Dios por los suyos no es un amor de ñoñerías, es un amor que perfecciona, es un amor que busca nuestro bien, es un amor que busca nuestra santidad. Que Él nos ame y que nosotros le amemos no es garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. Después de todo, el Padre ama al Hijo y sin embargo, el Padre permitió que su Hijo bebiera la copa de aflicción y sufriera la vergüenza y el dolor de la cruz. Nunca debemos pensar que el amor de Dios y el sufrimiento son incompatibles, porque tenemos ejemplo en el Señor Jesucristo. Cristo escogió en ese momento no sanar a Lázaro porque vio en eso una oportunidad para glorificar al Padre, para glorificar a Dios Padre y enseñarnos algo a nosotros. El propósito, hermano, el propósito principal por el cual vos y yo estamos acá en este mundo no es para estar sanos, para ser felices y comer perdices. Es para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Si bien la situación era muy desesperada para María, para Marta y en particular para Lázaro, Jesús esperó a propósito para regresar. Después de que parecía que se había perdido toda esperanza, Jesús se fue a Betania a lidiar con esta situación. Y en los versículos vemos cómo Marta, al ver a Jesús, expresó honestamente su decepción porque Jesús había llegado tarde. Según ella, muchas veces nosotros también, según nuestro propio tiempo, nos parece que Jesús llega tarde. Bueno, Marta le parecía que la llegada de Jesús era tardía. Ella creía que Jesús podía sanar a su hermano mientras todavía estaba vivo. Ella creía que Jesús podía sanar a su hermano de la enfermedad, pero dudaba o no creía acerca de que Jesús lo podía levantar de los muertos. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que es un error suponer que el Señor siempre nos va a sanar. Es un error suponer que el Señor siempre nos va a sanar. Marta asumió que cuando alguno de ellos enfermara, Jesús iba a tener la obligación de sanarlos. Pero no fue así con ellos y no es así con nosotros. Él no tiene la obligación. Y aun cuando el Señor no nos sane, Él siempre obra para bien en nosotros y nuestros amados también.
para sus propósitos eternos y para su propia gloria. Si nos sana, gloria a Dios. Y si no nos sana, hermanos, también demos gloria a Dios. Algo que Marta no entendió de Jesús es que la muerte no era más fuerte en su presencia que la enfermedad. Pensaban en la muerte como algo invencible. La enfermedad la podemos tratar. Existen médicos, existen antídotos, existen enfermeros. Las personas, los humanos, podemos tratar con la enfermedad, pero en presencia de la muerte estaban indefensos. Pero, aunque le estoy dando un golpe bajo a Marta, tenemos que admitir que aunque ella no tenía todas las respuestas, eligió confiar en Jesús incluso en esa situación. No estaba segura de que Jesús iba a resucitar a su hermano. En cambio dijo, incluso ahora confiaré en Jesús. Esta fue una notable demostración de fe y que nos deja un ejemplo grande a nosotros. Spurgeon dice, algunas oraciones serían mucho mejores si fueran más cortas, mucho mejor si no declararan tanto nuestra propia voluntad como nuestra confianza en la buena voluntad de Dios. Puede haber un gran poder en las oraciones incluso ahora, en las oraciones tituladas incluso ahora. Hermano, no sé cuál es tu situación. Alguno de tus seres queridos puede estar en una situación muy complicada. ¿Cree usted en Jesús por ellos incluso ahora? Tu propia situación puede estar incluso casi tan avanzada como lo era la de Lázaro. ¿Cree usted mismo en Jesús incluso ahora? Jesús demostró su cuidado auténtico en su llegada, pero también demostró su cuidado en su afirmación. Leemos, hermanos, los versículos 23 al 25 que dicen así. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El Señor mostró su cuidado en esta afirmación. En esta conversación entre Marta y Jesús, podemos ver cómo Jesús le aseguró a Marta que no había nada que temer. Lázaro resucitará. Marta entendió que su hermano resucitaría con todos en el día postrero, en el último día. No consideró que Jesús podría resucitar inmediatamente en ese momento a Lázaro, pero sin duda deben haber traído consuelo esas palabras de Jesús. Y es un consuelo para nosotros que nuestros seres queridos que partieron vamos a volverlo a encontrar. Pero la muerte había invadido el hogar de estas personas, pero no sería definitivo. Muchas veces nosotros somos incapaces de entender el poder y la provisión de Dios en nuestras vidas. Como Marta, los que son salvos creen en la resurrección, pero hoy podemos descansar, hermanos, en que hoy tenemos la vida eterna. Hoy podemos descansar en el cuidado soberano de nuestro Dios sobre nosotros. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él afirmó tener poder sobre la tumba. Él no dijo que sabía cuál era la solución o sabía cuál era la receta para el problema de la muerte. Él dijo, yo soy la solución. Yo soy la resurrección y la vida. Otra vez Spurgeon dice, ella miró la resurrección y la vida como cosas que iban a ser en un futuro oscuro y borroso. No, dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. No solo obtengo estas cosas por medio de la oración al Padre, sino que soy estas cosas. Reclamó el título de la resurrección y la vida. Por lo tanto, cuando vos conocés a Jesús,
conoces a la resurrección y la vida. Primera Juan capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Qué derecho tiene Jesús de hacer tales afirmaciones? Él afirmó, soy la resurrección en la vida. Pero, ¿qué derechos tiene él? Veamos lo que dice la Biblia acerca de su poder sobre la muerte. En primer lugar, Jesús resucitó a otros de entre los muertos. ¿Recuerdan? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Jesús también prometió resucitar a sus seguidores de entre los muertos. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 5, también en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Él prometió que sus seguidores iban a resucitar. Dice el versículo 13 de Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús se levantó de sí mismo, de la muerte, y por eso tiene derecho a hacer tal afirmación. Si la historia hubiera terminado en el Calvario, hermano, sería la mayor tragedia de todas. Pero no fue así. Gracias a Dios que 3 días después de su muerte en la cruz, Jesús salió de la tumba, victorioso sobre la muerte, el infierno y la tumba. Con esto en mente, los hijos de Dios pueden enfrentar la muerte con confianza, no como algo definitivo para ellos, sabiendo que un día vivirán de nuevo. A partir de ese día pasarán a una gloria junto con el Padre. Jesús demostró su cuidado en su llegada, en su afirmación y en su promesa. Sigue diciendo el versículo 25 al 27. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. Jesús, por supuesto, no quiere decir que los creyentes no vamos a morir físicamente. Lázaro había muerto y millones de seguidores de Jesús murieron desde que el Señor dijo esto. Él nos dice que no morirá eternamente. Una muerte física todos vamos a pasar, pero eternamente no. No será condenado, no será separado de Dios, no irá al infierno y no tendrá una muerte eterna. Jesús nos promete, y aférrese a estas promesas. Jesús te promete cura a la muerte espiritual. Jesús tiene el poder de tomar una vida destruida por el pecado, una vida en esclavitud al pecado, y darle vida nueva, vida eterna. Y Jesús también te promete vencer a la muerte. Aquellos que ponen su fe en Jesús nunca morirán. Según la palabra de Dios, hemos pasado de muerte a vida y viviremos para siempre. ¿Deseas recibir esta promesa en tu vida? ¿Lo deseas? Hay un requisito común. Para recibir la promesa de Cristo, para ser rescatado de la muerte espiritual y del poder de la tumba, tenés que creer en Jesús. Es decir, tenés que confiar en Jesús y solo en Jesús para la salvación de tu alma. Ese es el requisito. La Biblia no nos enseña a confiar en nuestras obras. La Biblia no nos enseña a confiar en nuestra bondad o nuestra religión para ganar nuestra salvación. Tampoco podemos poner nuestra confianza en la iglesia o en cambiar nuestras vidas. No, la salvación viene solo por la fe en el Señor Jesús. Las obras nunca te harán esta promesa. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No pueden. La religión nunca te dará esta promesa. Tito 3:5 dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando llegás a confiar en Jesús, vas a encontrar que la obra ya está hecha. No hay obra que vos hayas hecho, la obra ya está completada. Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, algunas de sus últimas palabras que salieron de su boca fueron: consumado es. Él no dijo: consumado estoy. Él dijo: consumado es. Este no fue un grito de un moribundo, un derrotado. Este fue un grito triunfal, un grito de un vencedor. Es el grito de aquel que ha cumplido su tarea y ha cumplido con su misión. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él completó el plan de salvación para todos sus hijos, para todos los hombres. Ahora, cualquiera que reciba a Jesús encuentra que la salvación ha sido preparada y pagada en su totalidad. No hay más nada que podemos hacer. No hay más nada que podamos agregar. El pago fue hecho en su totalidad. Todo lo que el pecador tiene que hacer es recibir esa obra, es confiar en Jesús y seguirlo. Jesús demostró su cuidado auténtico, hermanos, en su llegada, demostró su cuidado en su afirmación, en su promesa y por último, en su poder. Versículos 32 y luego versículos 38 al 44. Dice así, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. El Señor muestra su cuidado auténtico en su poder. Hasta este punto de la historia podemos encontrar una diferencia o algunas diferencias entre María y Marta. Marta necesitaba apoyo intelectual. María necesitaba apoyo emocional. Marta necesitaba saber que Jesús estaba al control. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando lo vio a Jesús venir? Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Señor, hiede ya, dice ahora. Necesitaba saber que Él tenía el control. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? María, en cambio, necesitaba saber que a Jesús le importaba a ella, le importaba a Lázaro, le importaba a su hermana. Jesús nos dice que se conmovió con ella. Y con este pasaje podemos estar meses meditando. Y algo que salté que nos demuestra la compasión del Señor cuando dice que Jesús lloró. Él se conmovió junto a ella. ¿Cómo trató Jesús a estas dos amigas? ¿Cómo? Sin reproches ni reservas. Se encontró con cada hermana justo en donde ésta estaba, ya sea de pie o postrada, ya sea que necesite apoyo intelectual o apoyo emocional. Ni una sola vez en esta historia Jesús le dijo a nadie: deja de llorar, o
¿Cómo te atreves a cuestionarme? Ni una sola vez. Hermano, cuando te aflijas, cuando estés confundido, incluso cuando estés enojado, no intentes esconder tus sentimientos a Dios. No intentes fingir que todo está bien delante de Él. Él te conoce mejor que nadie y como Él es la verdad, Él puede manejar la verdad. ¿Cuán grande es la culpa que ponemos sobre los hombros de Él? Si tan solo nos hubiéramos mudado acá o allá, si tan solo no me hubiera casado con él o con ella, si tan solo no lo hubiera escuchado, si tan solo tuviéramos más dineros, si tan solo, ¿cuáles son tus si tan solo, hermano? Llévalos a Jesús, llévalos como lo hicieron Marta y María. Dios tiene el control y a Dios le importa tu vida. El Señor tiene poder para restaurar tu pasado y traer la esperanza futura a tu presente. Esta es una enseñanza que quiero que se le grabe acerca de lo que nos enseña este pasaje. El Señor tiene poder para restaurar tu pasado y traer la esperanza futura a tu presente. Dos hermanas profundamente dolidas por haber visto morir a su hermana, a su hermano. Dos hermanas atormentadas con su pasado. Una que se pregunta por qué Jesús no estuvo allí. Otra que protesta porque Lázaro hiede ya. Jesús llegó para restaurar su pasado. Por todo lo que vivieron esas hermanas, por todas sus lágrimas. Me imagino que en el velatorio había muchos esperando que Jesús llegara. O mientras Lázaro estaba enfermo, muchos esperando que Lázaro llegara, que Jesús llegara, perdón. ¿Qué crees que pasó cuando Lázaro salta de la tumba? ¿Qué pasó con todos sus recuerdos? ¿Qué pasó con toda esa tristeza? ¿Qué pasó con toda la angustia cuando Lázaro sale de la tumba? ¿No desaparece en el momento que Lázaro se levanta de los muertos? Todo el dolor, toda la pérdida, todo el corazón quebrantado, toda la duda, todo el miedo, todas las acusaciones contra Cristo y si realmente le importa o no le importa, y si realmente me ama o no me ama, y si realmente dice ser quien dice ser, se desvanece cuando Lázaro, aún envuelto en las vendas, salta de la tumba vivo, resucitado de entre los muertos. ¿Dónde habían estado las esperanzas de María y Marta? ¿Dónde? En una resurrección futura. Pero Jesús trajo la esperanza futura a su presente. Ahora, en el presente con Marta y María, el pasado se va restaurando, el pasado va sanando y la esperanza futura va entrando en su presente, en esta nueva realidad que solo es posible porque Jesús es la resurrección y la vida. Seguramente, hermano, tenés tus propias dudas acerca de tu pasado. ¿Dios realmente me ama? ¿Dónde estuvo Dios en mi pasado? Si tan solo Él hubiera estado, nada me hubiera sucedido. Seguramente tenés tus propias dudas acerca del presente. Vivís una vida sin compromiso, siguiendo a Jesús de lejos, siguiendo a Jesús con las respuestas correctas. Y te preguntas, ¿Jesús puede restaurar mi pasado y traer la esperanza futura a mi presente? Sí, Él tiene poder para restaurar tu pasado y traer la esperanza. Él puede hacer eso con vos. Lo que estamos celebrando el día de hoy no es la resurrección de Lázaro, hermanos. No, porque Lázaro volvió a morir. Él volvería a morir. Sino que estamos celebrando la resurrección de Jesús, que nos muestra, que nos revela como cristianos que la muerte está muerta, que el pecado
está vencido para siempre. Y nuestro pasado ahora está sanando, ahora se está puliendo y la esperanza del futuro se ha trasladado a nuestro presente. Estamos viendo esto y sintiendo esto en nuestras vidas. Y la mayor evidencia de esto es que tenemos al Espíritu de Dios obrando dentro nuestro. Y lo que se suponía, hermanos, que era vergüenza y culpa para vos, se convierte en un trofeo de la gracia de Dios. Ese es el pasado que comienza a restaurarse. ¿Dónde estuvo Dios cuando a mí mis padres me despreciaban, cuando mis padres me golpeaban, cuando me abusaban, cuando me despreciaban, cuando me hacían a un lado? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mis hijos me dieron la espalda? ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaba cuando pasó esto o aquello? En mis adicciones, en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo, en el sexo. ¿Dónde estaba Dios cuando cometí errores en el pasado? Él estaba esperando por vos para restaurar tu corazón. Y lo que se suponía que era una vergüenza, lo que se suponía que era un dolor para vos, se transformó en un trofeo de la gracia de Dios. Para que vos hoy puedas ser usado grandemente por Él. Para que cuando te vean digan, este no era el alcohólico, este no era el abusado, esta no era la mentirosa, esta no era, para que cuando te vean a vos, vean el cambio del Señor Jesús, la gracia de Dios manifestada en tu vida. Y pueda ser un instrumento para Él, para que otros que están pasando lo mismo que vos pasaste, puedan ser ayudados por vos al mostrarle la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. A medida, y terminamos hermanos, a medida que comenzamos a seguir a Cristo, aquí y ahora, la esperanza del futuro comienza a filtrarse en nuestro presente. No está mal tener esperanza del futuro, no, está bien. Cuando leo 1 Corintios capítulo 15 acerca de cómo es el cuerpo resucitado, tengo esperanza por eso y anhelo eso. Pero los aspectos de esa esperanza futura se están realizando hoy y ahora en mi vida y en la vida de los cristianos y en forma cada vez mayores a medida que seguimos a Cristo y nos apegamos a Él. Él nos transforma lentamente y nos regala nuevos afectos. Las cosas que solíamos amar antes, ahora no las amamos en lo absoluto. Y las cosas que pensábamos que nunca eh, podríamos amar, ahora las amamos con todo nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu de Dios, tomando la esperanza del futuro y comenzando a llenarla en nuestro ser ahora. Si estás aferrado a tu pasado, quiero decirte que si tu pecaminosidad fuera demasiado para Jesús, Jesús estaría todavía en la tumba. Si todo tu pasado fuera demasiado para que Jesús lo restaure, todavía estaría muerto, pero no lo está, lo que significa que Él pagó todo, lo que significa que la deuda ha sido pagada por completa. Lo que está disponible para vos ahora mismo es la resurrección y la vida. Cristo mismo. Lecciones para hoy, entonces. Cuando ocurre una tardanza, Dios tiene un mejor momento y una mejor manera. Cuando ocurre la muerte, Dios tiene un mejor plan y un mejor propósito. Cuando los pecadores muertos oyen la voz del Hijo de Dios, la palabra, y creen, son resucitados para vida eterna. Rechazar esa palabra es estar muerto para siempre. Supongo que la mejor manera de terminar este mensaje es
con la pregunta que Jesús le hizo a Marta en el versículo 26. Hermano, ¿crees esto? ¿Crees? ¿Sí o no? La forma en que respondas a esta pregunta decidirá tu eternidad. Si no conoces al Señor Jesús, entonces te invito que vengas a Él ahora mismo. Él te ama y Él te recibirá. Si tan solo vienes a Él, Él te dará vida eterna sin cargo adicional. Si tenés la más mínima preocupación acerca de dónde pasarás la eternidad, piensa largo y tendido esta noche, ¿qué harás con el Señor Jesús? No sé quién es el que va a cerrar. Esperame un segundito. Había una historia de un hombre que había muerto y lo envían con un juez. La esposa lo envía con un juez para que determine si realmente estaba muerto o no. Bueno, el juez determinó que sí estaba muerto. Entonces fueron, lo enterraron, eh, lo sepultaron, pero en su casa, mientras el juez eh, estaba viendo de vuelta los papeles, se da cuenta de una cosa y sale corriendo. El que estaba muerto en realidad no estaba muerto, estaba vivo. Entonces lo desentierran. Lo primero que hace este hombre que había estado muerto fue llamar a su esposa. La mujer atendió el teléfono y lo atiende. Hola amor, soy yo. Se desmayó al instante la mujer. ¿Qué hizo este hombre? Fue visitando a los vecinos. Los vecinos habían visto a alguien que estaba muerto, pero ahora está vivo. Se desmayaban cuando lo veía. Iba con amigos lejanos y no podían creer que esté vivo. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando vos depositas tu confianza, tu fe en Él. Que las personas puedan decir, mira, este no era el que estaba muerto, aquel que estaba en sus delitos y pecados, ahora vive, aquel que estaba sepultado, ahora camina, anda y vive. Que puedan decir eso acerca de nosotros, que podamos depositar nuestra confianza en aquel que es la resurrección y la vida. Amén.